Hola a todos, soy Juan Rodríguez, profesor de informática, y este es el tercer vídeo sobre el diseño de piezas con FreeCAD para la impresión 3D. En este vídeo vamos a ver, dentro de lo que es la geometría constructiva, pues las esferas y los conos, y cómo hacer repeticiones mediante matrices o mediante axial. Vamos a abrir FreeCAD. Estando en par, creamos un nuevo diseño. Cambiamos el nombre y le vamos a poner esferas, pirámide, iconos, esferas, conos. Bien, vamos a introducir la primera esfera. En esta esfera vemos que los valores que tiene es el radio. Vamos a cambiar a 3 milímetros de radio. El primer ángulo, el ángulo 1, es el ángulo de la parte de abajo de la esfera. Si lo cambiamos a -45, vamos a generar un plano en la parte de abajo. Y si utilizamos el ángulo 2 y le ponemos 45, vamos a generar un corte en la parte de arriba. El tema del ángulo, pues igual que en los cilindros, si modificamos el ángulo, pues lo que va a hacer va a ser abrirse lo que es la revolución y generar una esfera abierta. Voy a colocar de nuevo el ángulo en 360 y voy a aprovechar este diseño. Voy a mover aquí para enseñaros lo que es el tema de la repetición mediante matrices. Teniendo una de las piezas, nos vamos a ir al menú, al banco de trabajo Graph, y aquí tenemos, con la esfera seleccionada, aquí en el menú, si desplegamos, vemos una matriz. Voy a desplazar aquí, vemos una matriz. Tenemos la que es la matriz y también el modo polar o axial, que es para hacerlo alrededor de un ángulo. Vamos a utilizar primero la matriz. Al pulsar sobre ella se abre un menú. Me está diciendo que va a poner dos elementos en el eje X, dos elementos en el eje Y y uno en el eje Z. Voy a decirle que en el eje Z no ponga ninguno. Los intervalos en el eje X me pone 100 milímetros, es igual a 10 centímetros. Como esta esfera, el radio era de 3 milímetros, pues tiene el radio de 3 milímetros. Podemos separarla de 6 en 6 milímetros, a ver cómo queda. Y las que pongamos en el eje Y también lo vamos a separar de 6 en 6 milímetros. En el eje Z no ponemos nada y la separación del eje Z pues 0 también. Vamos a ver cómo queda. Ok, aquí tenemos en el eje X hay 2. En el eje X y en el eje Z, en el eje Y hay otras 2. Eh, Vamos a modificar ese array y entonces aquí tenemos tenemos todos los datos. Vamos a decirle que queremos en el eje X, queremos 5, en el eje Y queremos 5 y en el eje Z pues nada, lo dejamos, hemos puesto 0 y se ha vuelto 1, pues lo dejamos como 1.
Y luego la separación que hemos puesto de 6 vemos que se queda pues un poco junto, muy justo, no hay ninguna separación. Si queremos variarla, pues tendríamos que entrar aquí en el intervalo y modificar este 6 por ejemplo, por un 8. Aquí haríamos lo mismo, un 8, y en el eje Z no hemos puesto nada. Entonces ahora tenemos una separación mayor. De esta forma, pues hemos repetido pues una cantidad de objetos de forma muy rápida y los tenemos todos de golpe. Si volvemos de nuevo a nuestro banco par, ahora por ejemplo podríamos aprovechar para enseñar eh, cómo hacer una diferencia con con un objeto cubo. Vamos a poner un objeto cubo, está en el 0,0. Vamos a ponerle esto, hemos dicho que eran 6, son 5 por 6 son 30, y 4 por un espacio de 2 son 8, pues 40. Vamos a hacerlo de 40. Longitud, vamos a hacer 40. Ancho 40, a ver si me da. Y alto, pues esta esfera era de 3, pues vamos a ponerle a que sea, pues por ejemplo, de 4. Bien, ahora si lo vemos, observamos que al partir del eje 0,0, pues no tapa todas las bolas, todas las esferas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser mover, desplazar este, este cubo. Entonces nos vamos aquí a posicionamiento, le vamos a decir que para el eje X se mueva menos, lo vamos viendo conforme se va cambiando. Sigo avanzando, no, me paso. Voy al 0 de nuevo, se está moviendo al eje X. A ver si lo puedo ver frontalmente, así mejor. Vale, entonces voy a positivo, no, pues esto es negativo. Bien, ahora cubriría todas y ahora tendría que verlo en el eje Y. Aquí. Pues ahora lo que voy a hacer el eje Y lo voy a mover. Bien, ya creo que está. Estarían todas las bolas dentro del cubo que he hecho plano. Ahora voy a darle OK y voy a decirle que el array se posicione más arriba, y para eso voy a decir que en el eje Z pues suba pues 3 milímetros. OK. Ahora puedo coger y al cubo le resto el array mediante la operación cortar. No me lo permite porque al cubo y al array estoy en par y le digo cortar. Vale. Y ahora he conseguido pues tener una pieza con agujeros, pues por ejemplo, pues no sé, podría ser la base de un juego. Bien, con esto hemos visto las esferas y cómo hacerlo de forma matricial. Si escondemos esta pieza y utilizamos ahora lo que es un cono, el, el cono tiene las siguientes propiedades. Tiene un radio, el radio 1 que es el radio de la parte de abajo, el radio 2 que sería el radio de la parte de arriba, y luego tiene la altura del cono, y de nuevo pues también estamos aquí con el ángulo. Si ponemos aquí 200, pues el cono pues se abre. Lo dejamos a 360 y vamos a trabajar
por ejemplo, con el radio de 4 lo podemos poner, por ejemplo, de 6 y podemos meter aquí otro cono para hacerle un hueco. Vamos a poner aquí otro cono. Se me ocurre poner aquí otro cono en la parte de dentro. El primer cono lo podemos poner de color eh, naranja y el segundo cono lo podemos poner de color, pues por cambiar de color, pues fucsia. Bien, si ahora el primer cono le ponemos que tenga una transparencia del 50%, pues lo que vamos a hacer es que nos va a permitir ver cómo está un cono dentro de otro. Bien, vamos a aprovechar. Ahora, por ejemplo, yo podía hacer la resta de un cono con otro y tendría pues un cono vacío, ¿no? Si cojo el cono primero y le resto el cono segundo, pues lo que voy a tener es un cono vacío. Creo la nueva figura, el cono está completamente vacío. Bien, voy a aprovechar aquí para hacer también una repetición de formas, pero ahora de modo axial. Voy a utilizar un cilindro a modo de taladro. Un cilindro, este cilindro va a ser de tamaño, vamos a ver, de radio 2, de acuerdo. De altura le voy a poner solamente 2 milímetros. De radio 2, no, va a ser mucho. Voy a ponerle radio 1. Y ahora lo voy a utilizar de taladro aquí en esta base del cono. Por lo tanto, me toca desplazarlo en el eje Z y después, por ejemplo, en el eje Y, en el eje X. Pero todavía es demasiado grande. Tengo que hacerlo, voy a ponerle OK, pero he de hacerlo más pequeño. Voy a ponerle un radio de 0,5. Bien, ahora parece que sí. Y una altura solamente de 1 milímetro. De acuerdo. Bien, ahora tengo que introducirlo lo que es en esta base. Por lo tanto, tengo que cambiar su posición. El cilindro, la posición del Z tiene que ser menos. Ahí. Voy a comprobarlo, pero me salgo, por lo tanto en la X me he pasado y no sé si un poquito más me paso, pues voy a ponerle 4,5. No, pues 5. 5. Voy a comprobarlo. 5. Y como quiero que se introduzca, pues tengo que variar el Z, pues sí, no se sale por aquí. Bien, está bien. De acuerdo. Pues voy a centrarlo un poco, que se me pierde. Frontis. Ahí está. Bien, pues este, este cilindro que hemos puesto aquí, pues lo podemos repetir como hemos hecho con las esferas. Nos vamos aquí a Graph y en Graph vamos a decirle que ahora queremos, en vez de una matriz, queremos una matriz polar. Y en la matriz polar me está diciendo que va a girar 360 grados, es decir, que lo va a ubicar alrededor de este. Voy a ponerle, por ejemplo, 8 elementos
y aquí voy a ponerle en el X en el y todo cero para que los ubique alrededor. Ya me lo ha cambiado, cero, cero. Ok, y entonces tengo los ocho cilindros insertados dentro de lo que es la esfera, de lo que es el cono. Voy a comprobarlo, voy a girarlo, voy a comprobar que están dentro. Sí, perfecto. Bien, pues ahora, ¿qué debería hacer para tener ahí esos agujeros? Pues restar ambas formas. Me voy de nuevo aquí al banco de trabajo par, selecciono el corte que tenía del cono vaciado, selecciono el array axial que he hecho con los cilindros y ahora pues le digo que cortar. Con lo cual ahora tengo pues una pieza cónica vacía por dentro y que tiene agujeros para, pues puede ser una pieza de alguna máquina o cualquier otra cosa. Bueno, con esto hemos visto el uso de lo que son las esferas, los conos y cómo distribuir tanto matricialmente como axialmente pues las piezas que podemos fusionar con otras. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.